chiquillo, dale. Hola, ¿qué tal? Vuelve a la pantalla de Manzanares 10 Televisión El Puente, el programa con el que estamos viajando por todo el mundo y conociendo a gente de Manzanares que tiene unas historias muy curiosas y muy interesantes. Y lo volvemos a hacer una vez más en compañía pues, de los de siempre. Irene Ruiz, muy buenas, Irene. Muy buenas, Jocan, ¿qué tal? Qué contenta estoy de volver a este puente, de volver a atenderlo, y además el de hoy me hace muchísima ilusión porque yo creo que va a ser un puente muy especial que nos va a llevar a muchos sitios. Además va a ser muy curioso de sumergirnos en este viaje. Es la quinta entrega de esta tercera temporada ya del programa. En el último estuvimos en Europa. ¿Dónde vamos hoy, Irene? Pues hoy nos vamos, Jocan, de Europa hasta África, mira. Pues ahí lo veis, concretamente nos vamos a Bamako, en Mali, y allí nos está saludando desde África nuestra paisana Cecilia Sánchez Bodas, que nos ha pedido que la llamemos Gina y nosotros la vamos a saludar así, que es como se la conoce. Gina, bienvenida al Puente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos muy contentos y agradecidos también de que nos des la oportunidad de conocerte, porque Gina tiene una historia muy interesante que vamos a ir conociendo en este puente, y agradecerte también, bueno, pues que hayas encontrado este momento para hablar con nosotros, porque sabemos que no ha sido fácil, que la agenda que tienes es bastante apretada, así que te lo agradecemos muchísimo, de verdad. A vosotros. Bueno, pues Gina también tiene una curiosa historia detrás porque no es manzanareña, aunque yo creo que casi se podría decir que sí. Vino a Manzanares con 4 añitos, se fue con 18 en el momento de irse a la universidad. Y Gina, desde entonces se puede decir que es que no has parado de viajar de un país a otro a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Pues sí, es verdad. Empecé yéndome de Manzanares a Toledo, donde fui a estudiar la carrera de enfermería. Y luego a partir de ahí he ido enlazando ciudades, países y continentes, pero es cierto que siempre vuelvo a casa. Entonces, y la familia, los amigos saben que hay fechas concretas donde saben dónde me pueden encontrar exactamente en Manzanares. Normalmente durante las vacaciones de verano y sobre todo las de Navidad. Bueno, para las personas que nos estén viendo al otro lado, os contamos un poquito sobre ella, aunque ella ya nos irá también relatando. Gina es enfermera y también licenciada en antropología y actualmente trabaja en Naciones Unidas, por eso su trabajo le ha llevado a tantas partes del mundo, pero siempre nos gusta comenzar nuestro puente desde aquí, desde Manzanares, y como decía mi compañero, Gina, no eres natural de Manzanares, tu familia es de la línea de la Concepción, de Cádiz, y con 4 añitos viniste aquí. ¿Qué fue lo que os trajo a Manzanares? Bueno, pues quizá un pequeño detalle. Yo nací en la línea de la Concepción, igual que mi hermana, pero la verdad es que la mayor parte de mi familia es de un pueblo de Toledo, de La Estrella. Pero, como decía, mi hermana y yo nacimos en la línea y cuando éramos muy pequeñitas, pues vinimos a Manzanares y vinimos porque, pues lógicamente, por un traslado de padre por temas de trabajo. Y entonces, bueno, pues echamos raíces en Manzanares y aunque no somos de allí, somos manzanareños, manzagatos de adopción. Es donde fui al colegio, donde fui al instituto, donde he tenido, donde sigo teniendo mis amigos de la infancia, están allí. Y estoy viendo que estáis poniendo ahí algunas fotos de cuando iba al colegio y de algunos de mis amigos, que ahora me estoy dando cuenta que igual les tenía que haber dicho que iba a grabar esto para preguntarles, pero no lo he hecho, así que sorpresa. demasiado tarde. Esos primeros recuerdos, dijiste que viniste con 4 años a Manzanares, me imagino que esos primeros recuerdos que tienes del pueblo están muy relacionados con el colegio, ¿no? En este caso estudiaste en el Colegio La Milagrosa. Totalmente. El Colegio de La Milagrosa fue donde aterricé
y donde estudié hasta los 14 años, y ahí es donde hice las amistades que duran hasta hoy en día. De hecho, este año la mayor parte de mis amigos estamos celebrando nuestro 50 cumpleaños, que ya lo hemos empezado a celebrar algunos y que lo vamos a continuar celebrando durante todo el año. Entonces el colegio tengo grandísimos recuerdos de aquella época, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y como digo, mis amigos siguen siendo, muchos de ellos son los con los que fui a EGB en aquel colegio. Bueno, esos recuerdos, esos primeros recuerdos que uno forja en la infancia y en el colegio, que por cierto yo también estudié en La Milagrosa y también, bueno, pues yo creo que marca mucho quienes te dan clase y quienes te acompañan en esa primera andadura. Y después nos hablabas también de esa pandilla de amigos que veíamos también antes en la fotografía, ya más de la adolescencia, que sé que eso se conserva y que son con quienes, imagino, pues también te reencuentras habitualmente, ¿no? Totalmente. Tenemos, además, como decía, algunas fechas concretas donde yo siempre vuelvo y vuelvo a España para celebrar la Navidad. Muchos de ellos están en Madrid, entonces a veces los veo en Madrid, pero siempre hay puntos de encuentro en Manzanares donde nos reunimos y nos juntamos y nos ponemos al día. Es cierto que ahora con las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas en realidad, pero con WhatsApp y FaceTime es mucho más fácil que hace 20 años, ¿no? Porque sigo en contacto con ellos, pues con algunos prácticamente a diario, ¿no? A través de los grupos de WhatsApp. O sea que eso es una maravilla y bueno, pues te hace sentir muchísimo más cerca. En cualquier caso, hay algunos con los que no hablas a menudo, pero vuelves y es como el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Que es un poco el testimonio de una amistad fuerte que perdura, que ha perdurado durante décadas y lo que nos quede, vaya. Y a seguir cumpliendo y celebrando, como es el caso de esta fecha tan especial de los 50 que nos decías, bueno, pues que esa excusa también sirva para seguir celebrando. Y Irene, déjame que creo que cuente, porque además una anécdota que mucha gente de varias generaciones compartimos, yo también, que cuando estabas en el instituto con un grupo de amigos, pasaste por la cantera de Onda Mancha Manzanares, ¿no? Por la radio municipal. Sí. Sí, la verdad es que, y muy orgullosa de ello, teníamos un programa con tres amigos que se llamaba En Tierra de Nadie. Lo hacíamos en Onda Mancha Manzanares, emitíamos 1 hora de música y textos los lunes. Yo creo que era a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. Lo hacíamos justo después de un programa de radio que nuestros amigos los heavies, como los llamábamos, hacían un programa de música de heavy rock y luego veníamos nosotros. Era un programa, bueno, a nosotros nos encantaba, estuvimos en emisión durante 2 años. Si te digo la verdad, no sé si nos escuchaba mucha más gente que nuestras queridísimas abuelas, que yo creo que estaban siempre ahí al pie de radio todos los lunes, pero era muy divertido y teníamos los gustos musicales de cada uno de nosotros eran diferentes y entonces hacía que el programa fuera bastante interesante y luego hacíamos reseñas de libros o invitábamos a alguien que nos contara algo sobre un libro que había leído y que le gustaba. Incluso creo que alguna vez invitamos a alguien a que nos contara algo que había escrito ella misma. Entonces, bueno, buenísimos recuerdos también del equipo de Onda Mancha Manzanares y de aquellas tardes de lunes en la radio. Pues he de decirte, Gina, que seguramente haya más gente que te escuche, porque antiguamente y hoy también es habitual que la gente tenga Onda Mancha puesta y al final las voces pues van sonando y muchos programas y mucha gente que ha pasado por allí pues también tiene ahí el corazoncito de la gente y quedas en ese recuerdo. Al final has pasado por Onda Mancha, has tenido tu programa y la pregunta que te voy a hacer es ¿cómo es que os dio por ahí el gusanillo de tener vuestro propio programa de radio? Madre mía, pues no sé si me acuerdo. No sé si me acuerdo cómo fue, no sé si fuimos nosotros los que ofrecimos o fue yo creo que fue alguien de entre nosotros que conocía a alguien en la radio y le dijeron, oye, ¿por qué no
¿hacéis algún programa? Pues bueno, pues la gente joven en aquella época, yo creo que eran mis 16 o mis 17, y nos dijeron, ¿qué os parece? Y entonces pues lo hablamos y dijimos, pues vale, y como en aquella época pues estábamos en bueno, pues la música y los libros y el cine era lo que a nosotros nos gustaba y lo que queríamos que hubiera siempre mucho más de eso en Manzanares. Me acuerdo que había cineclubs cuando había cine en Manzanares, me acuerdo que había cineclubs y siempre participábamos y siempre queríamos que hubiera mucha más participación también de la gente joven, ¿no? En todo lo que era el tema cultural en Manzanares. Nos encantaba salir los fines de semana por ahí hasta que el cuerpo aguantara o hasta que algunos nos dejaran, porque a mí me ponían horas siempre, pero nos encantaba también estar implicados en cosas de radio, en conciertos, en cine, en la biblioteca, libros. Era un poco lo que nos movía en aquella época. Bueno, qué importante, ¿no? Dinamizar la vida cultural de los pueblos, y si es a través de la radio o de cualquier medio de comunicación, pues mejor que mejor. Vamos a empezar, Gina, a emprender este viaje de tu mano, y en primer lugar, bueno, nos contabas que tu primera salida de Manzanares fue a Toledo para estudiar la carrera de enfermería, que bueno, pues es ese primer trabajo que empiezas a ejercer en hospitales, en centros de salud. ¿De dónde viene un poco esta vocación? Bueno, a mí me interesaba mucho los temas de la salud y la ciencia, me gustaban mucho. Tenía un interés también, pues bueno, pues contribuir de la manera que yo pudiera, pues que la gente viva mejor, ¿no? Y la salud me llamaba mucho la atención, pero en aquella época pues me daba mucha pereza estudiar medicina, porque era una carrera muy larga. Y pues a esa edad tú lo que quieres es comerte el mundo, y cuanto antes mejor. Entonces, el pensar estar muchos años en la universidad estudiando como que no iba conmigo. Entonces dije, bueno, pues la enfermería es una manera de cumplir un poco esos criterios, ¿no? De intereses, pero era una carrera corta, en aquella época eran 3 años, era una diplomatura, y con posibilidad de encontrar trabajo de manera relativamente fácil, que luego no fue el caso, porque hubo había un exceso de enfermeras cuando yo terminé la carrera, y eso fue un poco además lo que me hizo salir de España, ¿no? Yo creo que si a lo mejor hubiera tenido trabajo de manera permanente en España, sí que es cierto que tenía un interés por ver otros mundos, pero igual eso me hubiera retenido más. Sin embargo, bueno, pues las circunstancias se dieron de aquella manera, y aunque luego volví a la universidad varias veces, en aquel momento yo lo que quería era terminar de estudiar rápidamente y empezar mi vida profesional lo antes posible. Eso fue un poco lo que me llevó a estudiar enfermería. Bueno, te has referido a que cuando eres joven lo que quieres es comerte el mundo, y desde luego que en tu caso lo has llevado a rajatabla, porque te has comido muchas partes del mundo, has pasado por muchos lugares, y nos decías que bueno, pues ese primer contacto, esa primera circunstancia que te hizo dar el salto fue el hecho de, pues eso, de no encontrar trabajo, y tu primera salida internacional es en el año 98 a Guatemala, con un programa, ¿no? de jóvenes cooperantes y bueno, para ejercer tu profesión en este caso fuera, ¿no? Sí, la verdad es que ahora me doy cuenta de que me salté un paso, porque me fui primero a Londres a aprender inglés, y acabé trabajando de enfermera en Londres, que era una cosa que yo no me esperaba, porque había mucha demanda de enfermeras allí. Pero cierto es que después de un año volví, y surgió esta oportunidad de ir a Guatemala con un programa de jóvenes cooperantes que organizaba la Junta de Castilla-La Mancha, y entonces fui allí en principio para 3 meses, y cuál fue, la sorpresa fue que cuando llegué allí yo iba a un programa para apoyo de salud materna, y bueno, pues ayudar un poco a la salud rural, a dar cursos con parteras, ayudar a traer algún niño al mundo y vacunar otros tantos. Y llegué a Guatemala 10 días antes del huracán Mitch,
que vosotros, si no os acordaréis, probablemente lo habréis oído después, pero fue uno de los huracanes que tuvo un impacto más devastador en toda Centroamérica, arrasó con grandes partes de los países centroamericanos, y yo estaba allí. Entonces, el proyecto cambió y tuvimos que desviar toda nuestra atención a labores humanitarias in situ, y eso fue un poco mi bautismo de fuego, ¿no? Entonces, luego cuando volví, pues me replanteé un poco si quería repetir o no, o el caso es que, bueno, está claro que repetí, pero sí, esa fue la primera experiencia en el norte de Guatemala, que fue pues muy intensa, como podéis imaginar. Imagino que trabajar en una circunstancia de emergencia como es este caso, y más en, bueno, pues en algo tan devastador como lo que nos comentabas, tiene que ser muy duro, y sobre todo siendo tan joven, ¿no? ¿Cómo encajaste aquello? Sí, bueno, a ver, cuando eres tan joven, muchas veces eres mucho menos consciente del peligro que corres, que luego te das cuenta mucho tiempo después, y sobre todo cuando tu madre y tus amigos y tu familia te cuentan cómo vivieron, ¿no?, ese momento, porque cuando tú estás en el sitio, aunque todo es muy dramático, más o menos tú gestionas lo que tienes alrededor y aprendes a manejarlo. Los que lo viven desde fuera es mucho más complicado, porque la información que llega siempre es mucho más dramática o más sensacionalista. Quizá dramática es dramática, pero mucho más sensacionalista, y el no verlo con tus propios ojos, la imaginación te juega muy malas pasadas. Entonces, siempre la gente que te quiere y que te apoya siempre piensan que estás en un peligro mucho mayor de que realmente estás, ¿no? Pero bueno, aún así es cierto que era mi primera experiencia, con lo cual, cuando a mí me vienen, después de estar 3 días que no nos pudimos mover porque estábamos aislados por la lluvia, no paraba de llover, el viento, cuando ya paró nos dijeron, vamos a hacer inventario de los medicamentos que tenemos en el botiquín, y tenemos que irnos a una zona muy afectada en una avioneta que yo no sé ni cómo volaba. Entonces, bueno, si tienes momentos un poco de, bueno, pues de miedito, pero dices, bueno, estás aquí y para adelante, ¿no? Y afortunadamente, pues todo más o menos sale bien, te apoyas en la gente que está allí, la gente, los compañeros que son del país, que conocen el contexto, que son los que te guían, y bueno, eso es un poco también un mensaje, ¿no?, que quiero lanzar, el respeto y el ser respetuoso con el personal de allí, porque muchas veces venimos desde fuera un poco en paracaídas, pero la realidad del país son los compañeros que viven allí, que conocen y a los que tienes que apoyarte y confiar. Pero bueno, como decía, salimos de aquella y nos metimos luego en otra. Nos cuentas que fue tu primera experiencia, y ya estamos viendo que fue una experiencia a lo grande. ¿Fue muy duro ese tortazo de realidad de irte a un país que lo está pasando peor, incluso con una catástrofe natural de este estilo, acostumbrada como estabas a la vida en España? Es duro sobre todo cuando vuelves. Y yo me acuerdo que los primeros años, cuando volvía, el golpe era mucho más brutal cuando volvías, porque claro, estás en lugares donde las necesidades más básicas no están cubiertas, y tú, aunque tienes muchas restricciones y no tienes acceso a todo lo que quisieras, estás mucho mejor que cualquiera de las personas a las que estás allí apoyando, ¿no? Pero volver, al principio había un periodo de ajuste, porque venías en Navidad y veías todas las luces de Navidad en Madrid o en Manzanares o cualquier sitio donde ibas, y decías, madre mía, con esto alumbraba toda la región de la que vengo, ¿no? Podría dar luz durante un año entero a toda la región, al hospital, a todos esos sitios donde allí teníamos que ajustarnos a 2 o 3 horas de luz, o a tener un generador que consumía muchísimo carburante. Entonces, ese periodo de ajuste era más duro cuando volvías, ¿no? Luego tienes que, bueno, pues
al final te das cuenta que son realidades muy diferentes y que hay que ser sensible a todo y que los problemas de España pues son problemas muy específicos de España también y que no son comparables con lo que vemos allí, pero aprendes a ajustarte. Yo tengo que decir que la Navidad me encanta y cada vez más, y me encantan las luces de Navidad, no puedo evitarlo, pero sí que eres mucho más consciente de los recursos que tienes, de cómo aprovecharlos y de cómo disfrutarlos y ser consciente de que eres una privilegiada por tenerlos, ¿no? Entonces, y cuando vuelves a salir, pues te van cambiando las actitudes, te van cambiando la manera de analizar la realidad que ves, tanto a la ida como a la vuelta. Me ha parecido muy interesante algo que has mencionado y es el hecho de, bueno, pues lo que tú intentas concienciar, ¿no? De ser conscientes de que los lugares a los que vais, los cooperantes, hay que respetar la cultura, respetar a quienes están allí, porque a veces existe un poco este fenómeno del salvador blanco, ¿no? Que parece que va a ir a cualquier sitio a contarles cómo es la vida a quienes están allí. Yo creo que esa humildad de la que tú nos hablas es importante, porque a veces incluso quienes se van de voluntariado 2 meses se creen que han ido ya a salvar el mundo prácticamente, ¿no? Efectivamente, y yo soy muy pesada con ese tema porque además puedo decir que en los momentos más complicados quien te ayuda es la gente que está cerca de ti, que, como decía, ¿no? Que conocen el lugar y que conocen el contexto y con los que trabajas codo con codo a diario. Es cierto que la cooperación ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años. Antes, cualquiera que tuviera muy buena voluntad y ganas de hacer una escuela, cogía un avión y se iba a hacer una escuela. Y yo decía, bueno, pero tú eres arquitecto, tú sabes hacer una escuela, sabes si la escuela no se le va a caer el techo a los niños. Entonces, yo creo que se ha profesionalizado mucho. Hay mucha más sensibilización por parte de todo el mundo, pero sí que es cierto que existe todavía este tema de que parece que tenemos que venir de fuera a enseñar muchas cosas que nosotros no hemos aprendido ni siquiera dentro. Y al fin y al cabo, yo cuando voy a otros países voy como invitada de un país, como invitada de un gobierno. Si no nos invitan, no podemos trabajar. Incluso en situaciones humanitarias donde se impone el principio humanitario de salvar vidas, siempre tiene que haber una invitación por parte de un gobierno que nos invita a trabajar a su lado y apoyarles y acompañarles allí donde no llegan. De igual manera que sería impensable que en España aterrizara cualquiera que venga de otro país y empezara a tomar decisiones, claro, sobre su política de salud pública o cómo tienen que desarrollar una respuesta a unas inundaciones o a un volcán en erupción o a cualquier otra, o a la pandemia, ¿no? A una situación como la que tuvimos durante el COVID. Es el mismo principio de respeto en todos los países, la soberanía de los países prima, y nosotros simplemente estamos para echar una mano, cada uno con sus capacidades y su experiencia, y así nos repartimos la tarea. Vamos a ir, Gina, si te parece, avanzando en tu historia, porque hasta que lleguemos a Mali, que es donde estás ahora mismo, nos queda un largo trecho de países y de tiempo. Después de Guatemala, una vez que volviste, ¿qué fue de tu vida? ¿Qué decidiste hacer? Porque claro, está el contraste de acabo de salir de un país en el que he vivido una experiencia, pero antes estaba trabajando aquí en España, en mi país. ¿Qué hiciste? Pues, si recuerdo bien, estuve una temporada en España trabajando, cubriendo bajas, trabajando en un centro de salud, cubriendo una baja de un fin de semana. Me parece que estuve trabajando en el hospital de Manzanares, estuve trabajando un verano entero también, cubriendo las vacaciones de verano. Y entonces me llegó otra oportunidad mientras más o menos hacía eso y hacía cursillos aquí y allá donde tenía amigos, me iba a pasar un fin de semana y me hacía un curso de cualquier cosa. Y entonces surgió la oportunidad del Instituto de Juventud, que estaba, no sé si existe, yo creo que existe todavía, a nivel nacional. Había también como un programa de jóvenes cooperantes a nivel nacional. Entonces buscaban enfermeras
para ir a Namibia. Y entonces me incorporé a la Oficina de Cooperación Española en Namibia y llevaba un proyecto de reinserción de comunidades que habían estado desplazadas y refugiadas por la guerra y que volvían a Namibia y necesitaban un lugar donde rehacer su vida. Y yo me encargaba de la parte de salud, de asegurarme que hubiera servicios de salud para las personas que ya vivían allí, dando atención directa en aquellas cosas que yo podía dar o llevarles al hospital más cercano, pasaba mucha parte de mi tiempo llevándoles al hospital más cercano para tratamientos más específicos y desarrollar un poco allí pues que hubiera una clínica móvil, que hubiera luego a largo plazo una clínica donde la gente que fuera a vivir allí tuvieran los servicios básicos de salud primaria. Este momento en el que compatibilizas un poco el trabajo de enfermera en España con este tipo de programas de cooperación, de ahí se pasa a dedicarse de manera profesional cuando entras a trabajar en Naciones Unidas. ¿Cómo decides dar el salto a profesionalizar lo que había sido hasta ese momento prácticamente pues algo, podríamos decir, una afición, o el dedicarlo compatibilizando con otro trabajo? ¿Cuándo decides dar el salto y querer dedicarte profesionalmente a ello? Pues la verdad es que fue un poquito antes de la oportunidad que tuve en Naciones Unidas. Enlacé algunos contratos con ONGs españolas que me llevaron a otros países y en algún momento me di cuenta que, como decía al principio, ¿no?, que la buena voluntad no solo vale, y en mi caso yo tenía un conocimiento específico, era enfermera, tenía unos conocimientos prácticos que podían aportar, pero me di cuenta de que la cooperación era mucho más que eso, que incorpora conocimientos sobre economía, sobre geopolítica, sobre salud pública. Y a mí la antropología siempre me había gustado mucho y me daba cuenta que cultura y salud tenía mucho que ver en todos los lugares donde yo había estado. Entonces, volví a España en algún momento, creo que después de mi paso por Angola, volví a España y decidí estudiar antropología. Entonces fue cuando volví una vez más a la universidad para obtener la licenciatura de antropología, para de alguna manera ir encauzando mi carrera a esa parte de salud pública, cultura, cooperación, humanitario. Yo creo que fue ahí en el momento donde dije, esto merece la pena, me gusta, no lo hago tan mal, entonces voy a invertir un poquito más en esto. Y después de terminar los 2 años de estudios de antropología que combiné trabajando de enfermera en Madrid en el Ramón y Cajal, fue cuando, estando en Sudán con la Cruz Roja, me llamaron de Naciones Unidas para decirme si estaba disponible para ir a Haití. Y una vez que entré en Naciones Unidas y empecé mi periplo en Haití, a partir de ahí ya estaba claro que ese va a ser mi recorrido mientras pudiera. Esa carrera en Naciones Unidas empezó en el año 2006 y sigues todavía en ella, aunque nos decías que estás un poquito de prestada en una de las agencias que tiene Naciones Unidas, ¿no?, ahora mismo. Perdón, he perdido un poquito la conexión, no he entendido la pregunta. Sí, te decía que sigues, desde 2006 sigues en Naciones Unidas, aunque ahora realmente estás un poquito como de prestado en una de sus agencias que tiene, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Sí, yo la mayor parte de mi trayectoria profesional en Naciones Unidas ha sido con UNICEF y ahora estoy trabajando con otra agencia de Naciones Unidas que se llama UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que se dedica sobre todo al trabajo en temas de salud sexual y reproductiva y prevención y respuesta para la violencia de género, sobre todo aquí en Mali, en zonas de conflicto. Entonces, es algo que se hace mucho en Naciones Unidas y está muy bien porque somos parte de la misma familia, pero cada agencia o cada organización dentro del sistema tiene un mandato específico y una manera de trabajar. Entonces, cuando me vine a Mali, yo estaba en Nueva York en la sede de UNICEF y surgió esta oportunidad para venir a Mali y entonces me pidieron prestada y bueno, UNICEF accedió a prestarme y yo encantada de la vida. ¿Y cómo es Llevo aquí 1 año y medio ya.
¿Cómo es este trabajo en este programa que, como nos decías, que sirve para dar respuesta a la salud sexual, reproductiva, a la prevención de las violencias en conflictos? Cuéntanos un poco cuál es tu papel en este programa. Bueno, pues yo soy la coordinadora humanitaria del programa aquí en Mali. El programa de UNFPA en Mali lleva 50 años aquí en el país, o sea que no es nuevo, pero desde el año 2012 en Mali hay un conflicto que ha derivado en una crisis humanitaria bastante grave y que se ha cronificado ya. Y desde entonces, desde el 2012, la mayoría de los actores que ya estaban aquí en el país, más algunos nuevos que han venido después, estamos contribuyendo a dar una respuesta inmediata a las necesidades más básicas de la gente que está afectada por el conflicto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está desplazada de sus hogares, que tienen que ir a sitios más seguros. El país ya antes de la crisis tenía pues unos indicadores de salud, de educación que no eran los mejores del mundo, pero lógicamente la crisis y el conflicto lo ha agravado muchísimo. Además, Mali también está afectado por el cambio climático, con lo cual las lluvias son más torrenciales, hay periodos de sequía y todo eso no ayuda. Entonces, mi trabajo consiste en asegurar que el programa que tiene el país para proporcionar acceso a todo lo que es salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas y para hombres también, pero por supuesto nuestra población diana es más mujeres y niñas, pues que haya la mayor cobertura posible. Entonces hablamos de consultas prenatales, de consultas postnatales, de que las mujeres tengan partos limpios, si es posible con personal cualificado para que puedan hacer frente a si existen complicaciones en el parto, todo lo que es acceso a productos de planificación familiar también. Y entonces tenemos varias estrategias. Apoyamos los centros de salud y los hospitales que existen ya en el país, y en las zonas donde los hospitales o los centros están destruidos o la gente no tiene acceso porque están muy lejos, organizamos clínicas móviles de manera que podemos llegar allá donde el personal está. Luego el componente de prevención y respuesta a la violencia de género, pues también tiene unas características específicas. Hacemos mucha educación con gente joven, con comunidades, con líderes religiosos, con líderes de comunidades, para que la violencia hacia las mujeres y las niñas deje de ser algo habitual. Que, bueno, como vosotros sabéis, eso no es específico de Mali, lo tenemos incluso en nuestro propio país, en muchos países, pero sí que es cierto que en situaciones de crisis se agrava mucho más. Entonces, además de la prevención, luego tenemos servicios específicos para las supervivientes de esa violencia tengan acceso a cuidados médicos, a cuidados psicológicos, a asistencia legal en el caso de que quieran denunciar, que pasa en muy poquitos casos porque normalmente hay mucho miedo y no hay mucha confianza en el sistema de justicia. Les ayudamos también a que haya una reinserción social, ¿no? Y a veces económica. No trabajamos solos, trabajamos con otras agencias y con otras ONGs y bueno, estamos ahora intentando acelerar, sobre todo en la zona norte y centro del país, que es la más afectada, poder llegar cuanto más lejos y a cuanta más población mejor. Nos decías que llevabas año y medio allí en el país trabajando sobre el terreno, en un país que no sé si se le puede llamar guerra, pero bueno, en un conflicto bélico no debe ser fácil la situación. ¿Has visto muchos cambios en este tiempo que llevas allí, de los beneficios que aportáis las organizaciones y las ONGs que estáis trabajando en este tipo de programas? Sí y no. Sí que se ven resultados, sobre todo en temas humanitarios el resultado es muy inmediato porque son actividades para salvar vidas. Entonces, pues una mujer que está de parto y que
y que no tiene transporte para llegar al hospital y que tiene un parto complicado, con ese apoyo consigue salvar la vida de la madre y del bebé. Eso es un resultado muy inmediato, muy satisfactorio, pero que también engaña un poco sobre la situación, porque es algo muy puntual y lo que se necesitan son sistemas que funcionen siempre y que funcionen de una manera un poco más continuada y sin estos apoyos específicos que se necesitan. Entonces, sí que se ven cambios, como te digo, también en la capacidad que tiene el personal local y incluso la población local, porque nosotros trabajamos mucho con la población local para que sean ellos también un poco los que tengan más capacidad de hacer frente a las crisis que enfrentan. En muchos lugares nosotros no podemos llegar por temas de seguridad, entonces nuestra labor es asegurarnos que si hay una partera comunitaria, formarla para que sea capaz, por ejemplo, de tratar una complicación en un parto, o crear una red de parteras que entre ellas se puedan ayudar mutuamente. Entonces, esa capacidad se queda en el país y se ve. Ellos son también muy activos y participan mucho de ello, entonces sí que se pueden ver esos resultados. Desafortunadamente, las necesidades crecen día a día, entonces se va progresando, pero a la vez las necesidades siguen creciendo, con lo cual a veces es un poco una montaña que no para y hay que acompañar las actividades de ayuda humanitaria con intervenciones de desarrollo más a largo plazo, para que el propio país invierta mucho más en protección y en salud, y para que incluso algunos donantes que trabajan muy en humanitario hagan donaciones de fondos que sean más flexibles, de manera que no solo salves la vida hoy, sino que inviertas en un hospital para que pueda estar disponible para todas las mujeres de una ciudad entera, ¿no? En vez de ir caso por caso. Bueno, yo creo que es muy interesante el poder conocer también cómo funcionan estas organizaciones y, bueno, pues que al final estáis, como tú decías, ¿no?, para poner a disposición de la población herramientas para que, bueno, pues puedan sobrellevar, en este caso, la situación de crisis, pero que también a largo plazo puedan tener un mayor desarrollo, que es de lo que se trata. Decíamos, Jokan, que nuestra invitada de hoy es especial porque no nos queremos centrar en un único lugar ni en una única historia, sino en todas las que ella nos tiene que contar. Así que, Gina, vamos a ir viendo, si te parece, imágenes para que tú nos vayas contando de todo lo que nos has ido avanzando hasta el momento, y queremos ir, bueno, pues charlando contigo sobre las imágenes que vayamos viendo en pantalla, si te parece. Así que vamos a empezar por aquí. Vale, esa foto es de Albania. Estuve allí en el año 2000. Estoy con una compañera que era doctora y allí teníamos un programa de formación para enfermeras y médicos en zonas rurales. Entonces, hacíamos la formación de principios básicos de enfermería o de medicina, los compañeros que eran médicos. Estamos hablando de enfermeras que muchas veces no eran siquiera enfermeras, eran la mujer del médico que pues desde siempre le había ayudado pues a asistir un poco y a hacer como de enfermera. Entonces, la idea era que tuvieran una formación un poquito más específica para dar una atención primaria básica en esas zonas rurales que estaban muchas veces muy aisladas por la nieve en esa zona donde estábamos. También hacíamos distribución de equipos, pues lámparas. Me parece que lo que llevábamos ahí es un electrocardiograma. También hacíamos donaciones de medicamentos básicos y muchas veces íbamos en coche y otras veces pues teníamos que ir en burro. Transporte básico. Bueno, vamos a seguir viendo más imágenes. Aquí vemos, ya te vemos ejerciendo tu trabajo. Ahí, efectivamente, ahí estaba en Angola y ahí teníamos un programa de nutrición de emergencia. Era una zona, también era durante el conflicto en Angola, año 2001-2002. Bueno, el conflicto duraba 40 años, yo estuve allí el año 2001 y 2002. Y entonces recibíamos a niños con una malnutrición muy severa
y entonces les hacíamos el despistaje, ahora mismo no me sale la palabra en español, pero bueno, el diagnóstico, hacíamos el diagnóstico de si tenían malnutrición severa o moderada o a riesgo, y lo hacíamos con esas tiras que te dan, tienen varios colores, y entonces es muy fácil identificar. Cuando está en rojo es una malnutrición muy aguda, y entonces había un tratamiento específico, un protocolo muy fácil de seguir, porque muchas veces la capacidad que teníamos allí pues no era gente que tenía una formación médica, pero eran protocolos muy básicos con una leche especial que se daba para que en 28 días un niño que llegaba pues a punto de morir, a los 28 días estaba jugando al fútbol con sus amigos ahí en el centro. Era bastante milagroso, la verdad. El tema, como decía antes, era lo que viene después, pero era muy efectivo. Esta parte es en Sudán, ¿no? Eso es en Sudán, en Darfur, que me imagino que ahora mismo mucha más gente conoce Sudán por el conflicto que empezó y se reinició hace un año y sale mucho en las noticias. Ahí yo era la coordinadora de la ayuda humanitaria en un campo de desplazados internos, no eran refugiados, eran sudaneses que se habían desplazado de otras regiones y allí se centralizaba toda la ayuda humanitaria. Estoy sentada alrededor de los sheikhs, que eran los jefes de la comunidad, que eran mis interlocutores. Ellos eran un poco los que me decían, pues en mi comunidad falta comida o agua o salud, y yo me encargaba de hablar con todas las organizaciones que estaban allí para asegurarnos que tenían pues todo lo básico que necesitaban mientras estaban en el campo. Vamos a seguir viendo fotografías de escuelas, también escuelas de otros lugares, ¿no? Estamos acostumbrados a las escuelas de Occidente, ¿no? ¿Cómo son las escuelas por allí? Sí, bueno, sí que es cierto, es una escuela, pero ahí estamos haciendo una formación a parteras. Esto era en Mozambique, es una de las primeras veces que fui a Mozambique, luego he vuelto en otra ocasión, y utilizábamos las escuelas los fines de semana para dar clases a parteras. Es un poco lo que os comentaba que se hace aquí en Mali también. Parteras comunitarias que tienen una formación muy básica, y entonces las juntábamos para que ellas hicieran, para empezar, una red de contactos entre ellas, pero luego darles herramientas y conocimientos para que pudieran tratar algunos casos complicados cuando no era posible trasladar a la persona, a la mujer, a un centro hospitalario. En Mozambique, además, tenemos imágenes por ahí, coincidiste con la reina Leticia, ¿no? Sí, he coincidido con ella varias veces, además. La foto que salía, efectivamente, ahí estamos con todo el equipo de Naciones Unidas. Eso fue en el año 2019, durante el ciclón Idai en Mozambique. Yo me había desplazado desde Nueva York, me parece que fueron 3 meses, para poner en marcha un poco la respuesta de UNICEF allí en Mozambique. Y como había bastante cooperación española allí, pues la reina Leticia vino a vernos y visitó algunas de las intervenciones que se estaban haciendo allí, nos recibió, le pudimos contar un poco lo que estábamos haciendo y pasarle el mensaje para que ella lo pudiera amplificar, ¿no? Yo creo que esa labor de pues dignatarios, mandatarios y celebrities, yo creo que nos ayudan mucho para poder amplificar el mensaje, ¿no?, de las necesidades que existen y de la realidad de otros países, ¿no? Ellos llegan a mucha más gente que yo puedo llegar, o cualquiera de mis compañeros. Vamos a seguir comentando estas otras imágenes que vemos a continuación. Esa es una escuela también en Mozambique durante el ciclón Idai. Son unas escuelas temporales que normalmente se ponen en marcha cuando, en este caso, el ciclón había completamente aplanado una región entera, no quedaban casas, no quedaban escuelas, no quedaba prácticamente nada, estaba todo muy destruido. Y entonces, en zonas seguras donde la gente se agrupaba para recibir servicios básicos, montábamos tiendas de campaña que están hechas de manera, hay varios tamaños, para que los niños puedan seguir yendo a la escuela y vuelvan a la normalidad lo antes posible. Muchas veces en las crisis agudas no es tanto lo que vayan a aprender, sino que los niños tengan un espacio seguro donde puedan seguir jugando, donde puedan seguir estando con sus amigos
y que se puedan olvidar un poco del drama, ¿no?, que acaban de sufrir. Los niños tienen una capacidad de reponerse increíble, y esto ayuda muchísimo a un retorno a la normalidad. Como digo, o sea, es importante lo que aprendan y que no pierdan su educación, pero sobre todo es importante que vuelvan a la normalidad por salud mental y por su propio desarrollo personal, ¿no?, como niños y futuros adultos. Antes de seguir viendo fotografías, quiero preguntarte un poquito, porque estamos acostumbrados, bueno, tú estás acostumbrado al final a estar en lugares que no es su mejor situación, sobre todo con conflictos. ¿Te ha llegado a insensibilizar después de vivir prácticamente eso en todos los lugares en los que has ido? No, la verdad es que no. Sí que es cierto que te haces fuerte porque, bueno, si no te haces fuerte, pues estarías llorando por las esquinas todos los días y no podrías ayudar a nadie, ¿no?, ni hacer nada, ni trabajar con nadie. Sí que te haces más fuerte, relativizas ciertas cosas, intentas ver un poco cuál es el ángulo positivo. No todo es dramático donde estamos, hay cosas maravillosas en todos los sitios donde he estado, hay muchísima capacidad y yo creo que insisto, es esa capacidad que existe la que hay que potenciar más que reemplazarla. No te insensibilizas y de hecho te podría contar un montón de ocasiones en las que simplemente o por agotamiento, porque realmente las situaciones que te enfrentas, que ves de sufrimiento son tan dramáticas que, bueno, pues tu cabeza y tu corazón muchas veces no pueden más y, bueno, pues te pegas una pechada de llorar y sigue para adelante. Nos hablabas de los niños, de ese trabajo que hacéis también con ellos para, bueno, pues ayudarles a encontrar ese espacio seguro dentro de toda esa incertidumbre, ese miedo que también inevitablemente sufren. ¿Cómo os acogen a vosotros, a las personas que llegáis desde las organizaciones? ¿Cómo os reciben? No sé si ese miedo también está por parte de los niños y las niñas, o es al contrario, que están deseando que alguien, bueno, pues les proporcione ese lugar seguro. Bueno, al contrario, la recepción es, como siempre digo, probablemente mucho más de lo que merecemos, sobre todo con los niños. Los niños enseguida quieren ver lo que es nuevo, sobre todo cuando no todos mis compañeros son del mismo color que yo llamo mucho más la atención, trabajamos mucho más con gente local o con gente de la región para que haya menos diferencia cultural, pero los niños encantados de mirarte, de tocarte, de jugar, vienen con el balón para que jueguen con ellos. Cuando vas con el coche te persiguen detrás, es una alegría, la verdad. Como decía, incluso cuando acaban de pasar por una situación súper dramática, ellos tienen la capacidad de sacar lo mejor de ellos mismos y lo mejor de todos nosotros. Entonces sí, el recibimiento es lo mejor de todo. ¿Has tenido algún problema por el hecho de ser blanca, de ser mujer, en países del África, sobre todo en la África negra? ¿Has tenido algún problema de que te cueste más ejercer tu labor o que te sientas discriminada de alguna manera por allí? En general no, pero sí que es cierto que hay que tener ciertas sensibilidades y adaptarse al contexto, ¿no? Hay lugares donde por cultura pues tienes que ir más tapada, más cubierta, que en otros lugares no es necesario. También en cada país, incluso en África, África es un continente vasto de muchísimos países y cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? y su cultura. Sí que es algunas veces que estás en minoría. Yo muchas veces soy la única mujer que está sentada en la mesa, ¿no? Cuando nos estamos reuniendo con alguna autoridad. Entonces tienes que ser consciente de ello. No por eso vas a dejar de alzar tu voz y de decir lo que tienes que decir y de hacer tu trabajo, pero sí que hay ciertas sensibilidades, por ejemplo, a la hora de dar la mano. En algunos lugares pues no es lo más apropiado. Nosotros los españoles somos mucho de tocar y pues tienes que adaptarte y saber que en algunos sitios pues eso no se hace y ya está.
Bueno, lo que nos decías al principio, ¿no? El respetar las costumbres, la cultura del lugar en el que te encuentras y entender que la extraña allí eres tú y que no se trata de imponer lo que tú traes, sino de, bueno, pues de convivir y también ayudar en la medida de lo posible. Vamos a continuar, Gina, viendo más imágenes, que queremos seguir conociendo tu labor todos estos años. Esta es una foto aquí en Mali, en una región del norte, en Gao, y esto es una clínica móvil. Entonces, esto es un equipo donde hay un médico, una partera, un psicólogo, y ahí justamente esta es una salita aparte. Cuando llegamos al lugar donde están los desplazados, pues hay varias actividades. Hay una actividad que se hace en una carpa, pues para hablar sobre temas de prevención, por ejemplo, de violencia, y luego aparte se hace la consulta prenatal. Esto es una consulta prenatal que se está haciendo con la matrona del equipo móvil y la partera comunitaria que pertenece a esa población que se ha desplazado. En este caso la paciente es la niña, porque es una niña, recuerdo que tenía 16 años, la niña que está vestida de rojo que está a mi lado, ¿no? Entonces es una de las realidades que tenemos aquí, que las niñas se casan, muchas veces son matrimonios precoces y forzados, y los embarazos son muy jóvenes, con lo cual aumenta mucho el riesgo de complicación. Este es en el mismo sitio, pero aquí estoy con el médico de la clínica móvil, con dos compañeros. Los que van de azul son compañeros de Naciones Unidas, y el que está el segundo, empezando por la izquierda, es el jefe, el líder de la comunidad que estábamos visitando, que es al primero al que te acercas para hablar, para presentar tus respetos y luego, bueno, pues escuchar también. Muchas veces te cuentan las cosas que les faltan, aparte del apoyo que llevas. Y lo que decías antes, de vestirte como un local, ¿no? Como la gente de allí. Sí, no es estrictamente necesario, pero bueno, yo creo que no está de más hacerlo. Aparte de que esa foto estábamos en el medio del desierto, hay muchísimo polvo, con lo cual no está de más que te cubras la cabeza y los ojos para que no te llenes de polvo. Y veíamos imágenes en las Naciones Unidas, ¿no? Allí eso es Estados Unidos. Sí, ahí en Estados Unidos estuve en Nueva York en la sede de UNICEF. Y ahí estoy, bueno, es un tour, recuerdo que es un tour que le hice a unos amigos que vinieron de visita en Naciones Unidas. Esa es la Asamblea General y esa es mi mamá, mi madre, que ha sufrido durante todos estos años mis ausencias y mis batallas muy estoicamente, y ella vino a Nueva York a visitarme. Y bueno, pues hicimos el tour del Secretariado de Naciones Unidas, visitamos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, que es donde dan los discursos los mandatarios todos los años en septiembre. Seguro que mucha gente los sigue. Y seguimos viendo imágenes porque decías del paso de la universidad. Has estado en Harvard, pero en Harvard la de verdad, no en Harvard CETE, como solemos decir por aquí, ¿no? Sí, esa fue mi última aventura universitaria. Decidí... de hecho fue aprovechando contrato y contrato, país y país, dije, bueno, pues igual es el momento de volver a la escuela, porque cuando creces lo que te das cuenta es que sabes cada vez menos. Entonces tuve la suerte de solicitar hacer un máster en Harvard y me aceptaron, y pues allá que me fui, pasé un año de muchísimo trabajo, de muchísimo estudio. Me lo pasé muy bien también. Volver a la universidad cuando tienes casi 40 años es como volver a la vida de estudiante, pues está muy bien. Y ahí estoy con algunos compañeros en un equipo, me parece que era un partido de fútbol americano, me imagino, que jugaría Harvard contra otra universidad. Allí que el deporte universitario se vive intensamente. Sí, efectivamente. ¿Y cómo ha sido el contraste en este caso, ya no solo por el hecho de ir a la universidad ya a una edad que no es la habitual, sino en una universidad americana? Nos decías mucho trabajo, hay mucha exigencia, además una universidad como Harvard. ¿Cuál fue para ti el mayor reto en este caso?
El mayor reto fue, bueno, volver a estudiar después de tanto tiempo, porque la cabeza se desacostumbra a la disciplina, ¿no?, de estudiar. Yo además dije, ya que voy a volver a la universidad y voy a dedicar un año a esto, pues quería aprender cosas nuevas, cosas que no conocía. Entonces me apunté a clases de economía, clases de disciplinas que yo no conocía, y entonces, además de las lecturas que nos teníamos que leer para la clase, yo tenía que dedicarle pues un par de horas más a estudiarme los principios básicos de economía, que mis compañeros probablemente se lo sabían, pero yo no. Entonces, eso me exigía bastante, y como además yo no quería perderme, quería aprovecharlo al máximo, pero no quería perderme toda la parte social de estar allí con mis compañeros, disfrutar de la vida universitaria. Entonces también me encantaba salir, y entonces yo creo que en todo el año no dormí más de 3 o 4 horas diarias entre unas cosas y otras. Ese fue el mayor reto. Nos decías, Gina, y antes de volver a atender el puente de vuelta a Manzanares, que conforme vas creciendo te vas dando cuenta de lo poco que sabes, pero estamos convencidos de que en toda esta trayectoria, en todos los países, todas las experiencias que has vivido, has aprendido mucho. ¿Cuál dirías que ha sido para ti el mayor aprendizaje que te ha dado y que te sigue dando tu trabajo? Bueno, pues yo creo lo que comentaba antes, ¿no? Aprendes sobre todo a conocerte a ti misma, a conocer el privilegio que tienes de haber nacido donde has nacido y de haber tenido pues una familia, un entorno que te apoya al 100%, que están ahí cuando vuelves como el hijo pródigo, ¿no? A pesar de que eres la que te vas, cuando vuelves, pues te reciben con tanta alegría que muchas veces dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? Qué suerte. Y sobre todo aprender de la gente, ¿no? De aprender las diferencias, cómo las diferencias nos hacen más ricos, también nos unen, ¿no? Y las cosas comunes que tenemos, a pesar de las grandes diferencias que existen entre países y entre culturas. Muchas veces el hecho de nuestra cultura mediterránea y la manera que tenemos de entender la vida, la familia, los amigos, muchas veces siento que cuando estoy en algunos países de África me siento mucho más cerca que a lo mejor si estuviera en un país del norte de Europa, ¿no? Porque nuestras culturas a veces son mucho más similares con gente que nos parecen más diferentes, y cuando rascas un poquito la superficie te das cuenta de que no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es un aprendizaje continuo. Pues por ir terminando, Gina, siempre nos gusta atender un poquito el puente de vuelta hacia Manzanares, y sí que es verdad que ya nos lo has dicho, eso del regreso de la hija pródiga, que lo sueles hacer bastante a menudo, por lo menos en fechas señaladas, o también en ocasiones especiales como con la que te conocimos. Hace unas semanas, en el pasado mes de marzo, estuviste aquí en Manzanares, en el Instituto Sotomayor, ofreciendo una charla, ¿no? Contando un poquito tu trayectoria. Sí. Mi hermana es la que me mete en todos estos embolados. Pero como mi hermana es mi debilidad, pues entonces no le puedo decir que no. Efectivamente, estuve en marzo, precisamente celebrando mi 50 cumpleaños, hice coincidir esta vuelta para poder celebrarlo el día con la familia, y luego varias celebraciones con los amigos. Y mi hermana, que está en la Asociación de Padres del Instituto Sotomayor, que además había sido mi instituto, me dijo, están haciendo charlas para los del último año, que está para orientarles en la carrera profesional, ¿por qué no les cuentas un poco? Entonces dije, bueno, pues venga. Pues sí, además, bueno, mi sobrina está ahí en el instituto, con lo cual fue un placer. La verdad es que fue un placer, estoy encantada, y bueno, pues encantada también hoy de compartir con vosotros un poquito, ¿no? Este trocito de Manzanares fuera de Manzanares. Bueno, has hablado de tu hermana, de Gloria, a la que desde aquí también le agradecemos su colaboración, y durante todo el programa también te has acordado mucho de, bueno, pues de tu familia, de tus padres, de quienes más sufren tus ausencias, y hoy han querido estar también aquí presentes en este puente. Gina, cariño, aquí estamos esperando verte muy pronto. Un beso grande.
Hola Gina, me piden que te diga unas palabras para un programa en la televisión de Manzanares, que hacen sobre manzanareños por el mundo, y se han acordado de ti, que ya le has dado 100 vueltas en los 25 años que llevas haciendo esa labor tan humanitaria, especialmente en África. Como tú sabes, toda la familia siempre estamos temerosos de que en cualquier momento te pueda pasar algo, sobre todo cuando te encuentras en alguno de esos países conflictivos donde las cosas suelen estar revueltas. De todas maneras, tú ya sabes que estamos muy orgullosos de ti y de la labor que desempeñas, pero estamos deseosos de que llegue el verano y, como las golondrinas, regresar a tu nido, en el que siempre encontrarás el cariño de toda la familia. Cariño que tú sabes ganarte con tu alegría y tu saber estar, sirviéndonos de ejemplo en todas las ocasiones. Espero que llegue pronto agosto para darte un fuerte abrazo. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, te has emocionado y bueno, nos hemos emocionado aquí por aquí también, como las golondrinas que siempre regresan a su nido, ahí te están esperando. Muchas gracias, muchas gracias. Es quizás lo más duro de estar tanto tiempo fuera, de no poder tener a la familia tan cerca, que bueno, con las tecnologías has dicho que más o menos mantienes el contacto, pero al final no es lo mismo que tener a mano para dar un abrazo. Efectivamente, eso es lo que más echa de menos y lo que más se aprovecha cuando vuelvo. Afortunadamente, desde que estoy aquí en Mali, he podido ir más a menudo, además de las vacaciones de verano y Navidad, y la verdad es que es un lujo y cada vez se echa más de menos. Es cierto que con los años se va echando más de menos y quieres estar más cerca de la gente más querida. Pues le mandamos desde aquí un saludo, le damos las gracias también a tu hermana y a tus padres por colaborar con el programa. Irene, por ir terminando, vamos a contar a la audiencia una curiosidad, porque hablando de familia, tenemos que destacar a miembro de tu familia que es más mediático, porque aquí Gina es prima de una karateca que es que lo ha ganado todo, la estamos viendo ahí en pantalla, de Sandra Sánchez, campeona de todo, olímpica, del mundo, de Europa, de España. Todo. Lo ha ganado todo y de hecho cuando ganó la medalla olímpica le quedaba un campeonato por ganar, que es una competición que se llama los Juegos del Mundo, que se hace en Estados Unidos, y recuerdo que lo ganó y creo que una semana después dijo que se retiraba. Ya con todo hecho. Ya con todos los deberes hechos. Bueno, le queda ganar el Princesa de Asturias, que yo sé que tenía muchas ganas y este año justo hace unos días ha salido que no ha sido ella, pero yo creo que al final acabará ganando. Sí, es verdad. Hubo una nominación para candidatura. Yo creo que eso es una cuestión de tiempo. Bueno, pues eso es lo que falta, pero bueno, queríamos también cerrar con esta anécdota que nos ha parecido muy curiosa, nos ha llamado la atención y bueno, pues dándote, como decíamos al inicio, Gina, las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia tu trabajo tan necesario, tan importante y tan bonito, y por contarlo con esa pasión y con esa vocación que bueno, pues que vemos que tienes y bueno, que allá donde vayas y donde estés en cualquier parte del mundo, sabemos que esa alegría de la que hablaba tu padre la irás transmitiendo a todos con los que te cruces, y nosotros pues contentos de haberte tenido aquí, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por poder también ser una plataforma para enviar un poco, bueno, pues todos los mensajes que han salido durante la conversación, que son más importantes que el hecho de que yo os cuente mi historia, ¿no? Es también, espero que sirva también como excusa para que la gente tenga curiosidad, interés de saber más de un poco todo lo que se está haciendo y todo lo que está pasando en el mundo, y que cada uno pues ponga lo que pueda aportar, lo que cada uno en su medida y con sus propios intereses. Pues un saludo muy fuerte desde Manzanares hasta Bamako, hasta Mali, y con esto de las tecnologías hablamos con todo el mundo y nos gusta mucho y seguimos descubriendo gente tan interesante como Cristina Sánchez Boda, nuestra amiga Gina. Te esperamos por aquí para cuando vengas. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahí estaba Irene, un nuevo puente. Yo me lo paso cada vez mejor con este programa. Pues sí, la verdad es que a mí me encanta el puente, me encanta poder conocer a tanta gente tan interesante de nuestra localidad y bueno, pues con ganas de ver dónde tendremos el siguiente.
ya lo veremos. Hasta entonces, muchísimas gracias José Carlos Naranjo también por acompañarme siempre en este viaje tan entretenido y tan interesante. Pues gracias Irene, gracias a la gente, y el mensaje que siempre damos: si conoces a algún manzanareño o manzanareña por el mundo que creas que sea interesante que entrevistemos aquí en El Puente, ahí tienes la forma de contacto con la televisión municipal y nosotros estaremos encantados de viajar, aunque sea virtualmente. Así que Irene, nos vemos en el próximo puente. Nos vemos, Jocan, muchísimas gracias.